si no, después me olvido. Ahí está, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos, es un placer que estén aquí. La verdad que me siento muy honrada con la elección de finalizar el día, un día jueves, conectando para una charlita de programación neurolingüística y salud. Siento tanto amor en este grupo, qué lindo. La verdad que muchísimas gracias. Vamos a hablar de la PNL porque es la introducción obligada, pero vamos a hablar un poquito de cómo la PNL contribuye a nuestra buena salud en todos los aspectos. Especialmente hoy vamos a hablar de salud física, porque hemos hablado muchas veces de la parte emocional y cómo la PNL puede contribuir a la gestión de las emociones. Pero hoy básicamente quise hablar de la salud. Vamos a hablar concretamente de cómo la programación neurolingüística puede ayudarnos a sentirnos mejor físicamente. Pero bueno, para empezar, explico lo que es la parte obligada de qué es la programación neurolingüística. Yo trato a veces de explicarlo de una manera diferente, pero el significado de la PNL siempre es el mismo, así que voy a hacer un recorrido así fugaz por lo que es la programación neurolingüística. Es un método, es una herramienta. Yo siempre digo que es una herramienta para la vida, porque es de muy fácil aplicación, ha nacido de la observación de lo que funciona, de la observación de lo que funciona. Entonces, cuando nosotros aprendemos cómo funcionamos los seres humanos, cómo se hace lo que se hace y que sale bien, podemos utilizar cualquiera de esos recursos a nuestro favor para poder vivir de acuerdo a aquello que se nos enseña o de lo que aprendemos o de lo que observamos. A ver, cuando hablamos de la programación, hablamos de todo lo que ha guardado esta maravillosa cajita, ¿sí?, que llamamos mente, todo lo que nuestra mente ha guardado allí desde que estábamos en el vientre materno en adelante. Nuestra mente fue diseñando caminos, fue diseñando como un mapa, como un Google Maps, que ponemos una dirección y nos indica cómo llegar a tal lugar. Bueno, eso se fue diseñando en nuestra mente como para comprenderlo mejor desde que estábamos en el vientre materno. Entonces, cuando somos adultos, lo que hace nuestra mente es recurrir a esos caminos. Va a esos caminos en búsqueda de mostrarnos qué hacer, cómo actuar, cómo sentir. La dificultad se presenta cuando a veces comprendemos de que lo que ha hecho nuestra mente no es guardar la realidad, sino el significado que le dio a esa realidad vivida. Nuestra mente no guarda la realidad, solamente con comprender ese pequeño gran detalle podemos nosotros aprender a ser observadores diferentes de una misma realidad. Y eso ya es una ventaja maravillosa por sobre las vivencias cotidianas que tengamos. Porque ya no es que hay una sola verdad, no es que hay una sola forma de ver las cosas. Cuando entendemos de que podemos aprovechar para que nuestra mente nos muestre otras maneras de observar una misma situación y entonces poder explorar nuevos resultados, nuevas opciones para quizás solucionar, resolver, atender cualquier circunstancia en nuestra vida que esté quizás causándonos algún conflicto interno, ya sea porque nos tiene inquietos, es un problema o es algo que tengamos que solucionar con alguien. Por eso hablamos de programación, porque lo que entendemos es que nuestra mente le da significado a la realidad. Y ese significado está cargado de nuestros programas mentales. Esos programas que fueron instalándose en nuestra mente desde que estábamos en el vientre materno, en adelante. Por lo tanto, influyó en esos programas mentales y la lectura que nosotros hacemos de la realidad influyó el tipo de embarazo que tuvo nuestra madre. No importa cuántos años haga que hemos nacido, no importa.
aquello ya generó algunos mapas por los cuales nos hemos regido hasta el día de hoy. Y a veces incluso hasta desconocemos el origen, pero a veces puede tener que ver con el tipo de embarazo que tuvo nuestra madre, por el tipo de parto, el entorno al que nosotros llegamos cuando nacimos, las personas que comenzaron a ejercer influencia en nosotros. Todo esto va gestionando o generando en nuestra mente un mapa de caminos, un mapa. Ese mapa, disculpen, voy a poner en silencio los micrófonos, ¿saben? Simplemente porque como estamos grabando esta charla, pues la vamos a subir a YouTube después para que, si quieren, después la puedan consultar. Voy a poner en silencio los micrófonos, ¿saben? Luego, cuando lleguemos a la parte de las preguntas y eso, pueden abrirlos y con gusto conversamos un poquito más. Les decía entonces de que cuando hablamos de la programación hablamos de toda esa etapa, de todo, incluyendo nuestras vivencias dentro del vientre materno. Cuando nosotros vamos creciendo, las lecturas o los encuentros que vamos teniendo con las diversas emociones, con el miedo, con el abandono, con el rechazo, con la tristeza, con la pena, con la angustia, con la alegría, con el juego, con la diversión, nuestra mente va diseñando por dónde hay que ir para leer justamente esos episodios. Entonces, cuando somos adultos, cuando vamos creciendo y nuestra mente percibe un entorno similar, al lugarcito o al caminito que recurre para tener una respuesta es aquel que aprendió. Entonces, si no le hemos enseñado a nuestra mente más que un solo camino de observar la realidad, lo que vamos a tener como respuesta es siempre lo mismo. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de que podemos ser más de un observador de la realidad, es maravilloso porque le damos opciones a nuestro interior de poder responder a las situaciones, a los problemas, a las circunstancias de diferentes maneras, no solamente de una. O sea que acá eliminamos el concepto de yo soy así, ya a esta altura de mi vida no voy a cambiar. Esos conceptos quedan eliminados desde este momento porque tenemos alternativas de hacer que este maravilloso regalo que tenemos aquí sobre nuestros hombros pueda abrir posibilidades de observar la realidad de una manera que nos sea mucho más conveniente y de entender de que nosotros podemos elegir no solo cómo pensamos, sino también cómo nos sentimos y cómo podemos observar y lograr alcanzar aquello que queremos en la vida. Por eso nuestros programas mentales, si bien son como un chip que se nos ha instalado en la mente, esos programas mentales no tienen por qué ser un condicionamiento eterno. Podemos trabajarlos, podemos reprogramarnos y podemos lograr utilizar nuestra mente de la manera en que nos funcione maravillosamente bien para lograr aquello que sea que deseemos en cualquier aspecto de nuestra vida, no solo en lo que tiene que ver con las cosas físicas que queramos lograr, sino desde adentro, desde cómo nos queremos sentir e incluso influyendo en nuestra salud. Por eso hablamos de programación, porque es como que todos estos temas vamos abarcando a medida que vamos aprendiendo cómo funcionamos. Por otro lado, le llamamos neuro porque la única manera en que toda la realidad que nuestra mente percibe entre a nuestra mente es a través de los sentidos, de la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, las emociones. La PNL incluye las emociones entre los filtros para percibir la realidad. Y entonces cuando esta realidad entra a nuestra mente, la mente le da significado. Es por eso que cuando nosotros evocamos un recuerdo puede tener determinados condimentos. Si lo guardamos en forma más visual, probablemente cuando lo evocamos vienen imágenes. Vemos como una película o vienen fotografías o podemos como visualizar a la persona que estamos recordando. O en ocasiones nos conectamos con algún aroma y nos transportó a un determinado lugar, un perfume, el aroma de una comida.
A mí hay una particularidad que siempre digo, hay un olor particular a puchero que me lleva a la casa de mi abuela. Pero no es cualquier puchero, es un olor particular que me lleva a la casa de mi abuela. No sé qué le ponía, pero cuando yo he pasado a veces por algunos lugares donde cocinan las abuelas, siento ese aroma puchero y me conecta con mi abuela Marta por lo general. Eso es la manera en que los sentidos guardan la información. Les debe haber pasado con perfumes, con aromas particulares que nos transportan a determinados momentos. A veces pueden conectar con momentos agradables o a veces con momentos no tan lindos o con personas que traemos a la memoria por determinados aromas, ¿no? Entonces, lo cierto es que nuestra mente guarda la realidad a través de los sentidos, ¿sí? Cuando esto ocurre, lo que hace nuestra mente es procesar esa información y darle significado conectándola con todo el bagaje que ya trae. Por eso es que pueden haber tantas realidades como individuos en el mundo, a pesar de que estemos observando una misma situación, de que estemos vivenciando una misma situación. Como nuestros mapas mentales son únicos, nuestra forma de observar el mundo es única, los seres humanos somos únicos en la manera de observar la realidad, entonces por lógica pueden haber tantas realidades como individuos en el mundo, ¿sí? Entonces es bueno que tengamos en cuenta esto porque es la manera en que nuestra mente guarda la información. Cuando hablamos de la parte lingüística hablamos de 3 conceptos en particular. Hablamos de el poder de las palabras, aprender a hablarnos es fundamental, sacar de nuestro vocabulario tantos no y empezar a decir lo que sí queremos. Es tan simple como corregirnos, es escucharnos que estamos hablando mal y corregirnos, reformular lo que estamos diciendo. Lo último que digamos es lo que va a quedar. Si estoy diciendo, no quiero que te olvides de traer el pan, ¿cuál es la razón por la que no digo, quiero que te acuerdes de traer el pan? No quiero olvidarme la llave y salgo y me olvidé la llave. ¿Cuál es la razón por la que evitamos decir quiero acordarme de llevar la llave? Si nosotros comprendemos el efecto poderoso que tiene nuestro lenguaje, por ejemplo, tan simplemente como ir sacando todos esos no que vamos diciendo en nuestro vocabulario, podemos lograr tener buena salud, porque fíjense, ¿cuántas veces nos levantamos en ocasiones mal o condicionados con la salud y decimos, ay, no me quiero sentir mal? ¿Y cómo me quiero sentir? Tan difícil es. ¿Cómo me quiero sentir? En lugar de no sentirme mal, ¿cómo me quiero sentir? Sería mejor que dijera, me quiero sentir bien. No quiero que me duela. ¿Qué quiero entonces? Esa es la pregunta obligada. ¿Qué es lo que quiero? Enfoquemos en lo que sí queremos en lugar de lo que no. Por eso con la PNL aprendemos a darle verdadero significado y el verdadero poder que tienen las palabras. Porque las palabras, como digo siempre, pueden elevarnos a la cima más alta o sepultarnos en el hoyo más oscuro. Pues la manera en que nosotros nos hablamos tiene un poder mucho más fuerte del que podamos imaginar. Entonces es buenísimo que empecemos a tomar conciencia de ello y que corrijamos la manera en que nos comunicamos. Porque la manera en que nos hablamos a nosotros también determina la manera en que nos comunicamos con los otros. Así que si corregimos incluso la manera en que estamos hablándonos a nosotros, muy probablemente podamos tener mucho mejor relación con cuantas personas nos crucemos en el camino. Cuando hablamos de la parte lingüística también hablamos de el lenguaje corporal y el lenguaje del cuerpo, saber utilizar nuestra fisiología para sentirnos bien, la manera en que nosotros podemos sentirnos bien y contentos determina una forma en que nosotros nos paramos, una manera en la que respiramos, una forma en la que estamos mirando, determina las emociones que van pasando por adentro. Si no, fíjense, la gente cuando está bailando, ¿cuál es la postura que tienen? ¿Ustedes se han dado cuenta de que incluso hay personas que pueden
estar así, todas amuñaditas, y de pronto se ponen a bailar y la corporalidad cambia, porque la corporalidad conecta justamente con todos los recursos internos que permiten que nos sintamos bien. Exactamente. Juanca, no les muestres, eso es para los de la formación. Ya estás leyendo ya. Bien. Muy bien. Entonces, cuando nosotros comprendemos cómo funcionamos, es maravilloso poder utilizar esos recursos a nuestro favor. Y esto es una herramienta de autoconocimiento. Por eso cuando hablamos del lenguaje corporal, hablamos de la fisiología. Y cuando hablamos del lenguaje del cuerpo, hablamos de lo que pasa por adentro. Lo que nos trae al tema de hoy, ¿no? El hecho de trabajar lo que pasa en nuestra salud, lo que nos duele, lo que sentimos, las sensaciones, las enfermedades, son nuestro cuerpo hablando. Cuando nosotros aprendamos que nuestro cuerpo grita por cosas que no atendemos, porque es más urgente quizás atender a otros o estar ocupado de otros asuntos que darnos un ratito para escucharnos a nosotros mismos y saber qué es lo que nos está pasando por adentro y aprender a dilucidar, a desmenuzar, a decodificar el lenguaje del cuerpo, ¿sí? Por eso esta herramienta es tan maravillosa. Yo estoy profundamente enamorada, se me nota, de esta técnica, porque si bien tengo conocimientos de otras técnicas que también utilizo en las sesiones personales con las personas, para mí la PNL fue una herramienta que me salvó la vida y me parece que es tan práctica, tan simple, de tan fácil aplicación, que sin lugar a dudas puede llegar a cualquier persona sin importar cuánto nivel académico tenga. Por eso en los cursos que yo dicto hay personas desde niños. Este curso va a tener la particularidad de tener un par de adolescentes ahí. Ahí está uno presente aquí. Lorenzo va a estar en la formación que comienza el próximo martes, así que tenemos ahí un par de adolescentes que van a estar en la formación, que van a enriquecer sin lugar a dudas la mirada que podemos tener de una misma realidad. Eso es lo que ha pasado cuando ha habido adolescentes en los grupos, gente de mucha experiencia, con diversos niveles académicos, desde un médico, una ama de casa, un enfermero, un psicólogo. Han habido tanta diversidad en los cursos y en los talleres que hace que podamos nutrirnos unos de otros y que todos seamos alumnos y que todos seamos maestros. Así que la verdad que va a ser seguramente un encuentro maravilloso la formación de este año, como cada grupo. Por otro lado, decíamos de ahí que bueno, se desprenda toda esta frase, ¿no? ¿Qué es la programación neurolingüística? Por todos esos lugares paseamos cuando aprendemos PNL. ¿Y saben qué es lo que les voy a invitar hoy? Hoy les quiero invitar a conocer lo que significa el estado del no saber. Se dice que el estado del no saber era una técnica que utilizaba el señor Milton Erickson. Cuando así se lo determinó, ya les voy a contar la razón. Cuando la PNL nace, Bandler y Grinder, los creadores de esta poderosa herramienta, empiezan a observar cómo algunos personajes de su tiempo, especialmente ligados a la psicología, el psicoanálisis, la Gestalt y las terapias familiares, obtenían resultados maravillosos con sus pacientes. Entonces, se dedican a estudiar cómo hacían lo que hacían, específicamente Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson. Y entonces voy a dirigir mi atención especialmente a Milton Erickson por esto de el no saber, ¿no? El estado del no saber. Qué maravilloso es aprender ese precioso estado del no saber cada vez que vamos a incorporar conocimientos nuevos que pueden contribuir a reprogramar nuestra mente o a darnos una alternativa o una opción de observar la realidad. ¿Cuál es la razón o por qué o cuál es el motivo por el que se le dice el estado del no saber? Se dice que en los años 70 el doctor Milton Erickson ya estaba bastante avanzado en años y entonces solamente recibía alumnos por una cuestión de querer contribuir al aprendizaje de los alumnos, los recibía en su casa.
Entonces se juntaban grupos de alumnos, de más o menos 20 alumnos, y llegaban a la casa de Milton Erickson con un listado de preguntas para hacerle al doctor para determinar cómo hacía lo que hacía, ¿no? Entonces resulta que dice, cuentan los relatos de que algunas de los alumnos le decían, doctor, ¿funcionará el empleo de este método para resolver aquel problema? Y entonces Milton decía, no sé. Y entonces otro de los alumnos le preguntaban, si usamos este método específico con una persona que tiene tal problema específico, ¿producirá tal resultado? Y él volvía a responder, no sé. Doctor Erickson, ¿y si nosotros hablamos con esta persona haciendo esto y esto que usted ha hecho con esta otra persona, ¿va a funcionar como le funcionó a usted? Y Milton Erickson respondía a todas esas preguntas con un no sé. La razón Milka, y se lo que... te corta. Eh, mi internet está bien. ¿Todos me escuchan entrecortado? Quizás es tu No, internet, yo te dale. escucho bien. Me escuchan bien, me dicen. Dicen que con lo que terminaba Milton Erickson esta parte de las preguntas con sus alumnos, él decía, no sé, no sé, no sé, pero estoy ansioso de saber qué es lo que sí funcionará en ese caso. Y esta es una particularidad que tiene la PNL. Cada individuo es único, porque comprendemos que cada uno de los mapas mentales que han sido grabados en nuestra mente son únicos como cada uno de nosotros. Por lo tanto, si algo funciona en una persona, puede no funcionar en otra, aunque sea la misma situación. Muchas veces ocurre esto. Entonces, tener un amplio margen de conocer qué es lo que funcionaría en un caso en particular hace que cada persona sea atendida como un individuo particular. Y esa es otra de las riquezas que tiene esta herramienta. Cuando nosotros desconocemos qué es lo que funcionaría en tal caso, pero que sí vamos a poner todo de nosotros para descubrir qué es lo que sí va a funcionar en este caso en particular. Porque depende de cómo vayamos trabajando la situación para descubrir cuál es el cortocircuito ahí que hizo la mente, cuál es lo que hay que desarmar ahí para lograr el resultado que se busca. Y eso es lo que también aprendemos aquí. ¿Saben cuál es la razón por la que elegí hablar de Milton Erickson cuando elegí el tema de hoy, PNL y salud? Porque no sé si ustedes conocen la historia de este caballero, pero a los 17 años de edad, Milton Erickson, que fue uno de los referentes que se estudió para desarrollar esta técnica de la PNL, él a los 17 años de edad sufrió un ataque muy grave de polio, hasta el punto de que la enfermedad no le permitía ningún movimiento en absoluto. Se dice que oyó a los médicos decir a su madre que no volvería a moverse jamás. Y más adelante les oyó decir que probablemente no sobreviviría, que no pasaría la noche. Que ni siquiera podría ver quizás el amanecer de la mañana siguiente. Según Erickson, eso era algo terrible para una madre, de modo que emprendió el viaje de descubrir qué era posible. Pasó horas comprobando y revisando si había alguna parte de su cuerpo que sí pudiera mover. Él quedó totalmente paralizado con la polio, 17 años. Y entonces cuando él escucha que los médicos le dicen esto a su madre, él empieza a concentrarse en verificar si realmente todos los músculos de su cuerpo estaban así de paralizados. Finalmente, descubrió que podía controlar ligeramente el borde de uno de sus párpados. Y así, durante las horas siguientes, cuando su madre se acercaba, él trataba con todas sus fuerzas de mover el párpado para llamar la atención de su madre.
Una vez hecho esto, pasó varias horas tratando de crear un sistema de señales para comunicarse con ella, y después de mucho tiempo y esfuerzo, finalmente consiguió comunicarle aquello que con tanto ahínco quería transmitirle. Quería que orientara su cama hacia la ventana para poder ver la salida del sol al día siguiente. Erickson llevó esta misma persistencia al trabajo con sus clientes. Estos fueron los primeros estudios que se hicieron de lo que se llamó autosugestión, de poder ayudar al cuerpo a hacer lo que uno le manda que haga. Por eso, cuando hablamos de PNL y salud, es importante que en las bases que sentamos comprendamos de que lo que nosotros comandamos lo comandamos desde aquí y que nuestro cuerpo sabe cómo sanar, sabe cómo sanar. Cada vez que nos lastimamos, ocurre algo mágico. Se coagula, se hace una cascarita y luego ni la cicatriz a veces queda. Si lo hace por fuera, puede hacerlo por dentro. Por eso muchas veces ante determinados diagnósticos donde la ciencia dice que esto es incurable, mi respuesta es la mejor noticia que pudieran haberte dado. Porque si es incurable, es porque la ciencia no ha logrado encontrar cómo sanarla. La única manera de curar esto es desde el interior, por eso es incurable. Hay que atender las heridas del alma, hay que atender aquello que dejamos guardadito adentro, que no lo atendimos, que no lo corregimos, que no lo sanamos, para poder sentirnos bien y activar nuestras células que saben renovarse a sí mismas de manera constante. Nuestro cuerpo es perfecto, es tan maravilloso que es importantísimo que sepamos cómo activarnos desde adentro hacia afuera para utilizar todos los recursos a nuestro favor y que ya deja de estar afuera la responsabilidad de pobrecito a mí, mira lo que me pasa. Ahora es mi responsabilidad de ocuparme de lo que pasa por mi mente y que activa incluso aquello que nos hace sentir de una u otra manera, e incluso aquello que nos ha enfermado, porque pueden habernos enfermado diversas circunstancias, diversas situaciones, a veces incluso quizás nos haya llegado alguna dolencia sin querer, digamos. Ahora, lo que hacemos con lo que nos pasa es lo que hace la diferencia. Saben que en una ocasión, cuando la PNL empezó a desarrollarse, Bandler y Grinder tomaron estos relatos que les cuento están en varios libros. He leído varios libros de PNL, algunas historias me las acuerdo porque las he memorizado de ahí, pero no recuerdo exactamente en cuál libro está. Les puedo decir los libros de PNL que he leído y por ahí, si ustedes los leen, los van a encontrar. Se dice que Bandler y Grinder, cuando empezaron a desarrollar esta técnica, quisieron trabajar con personas con cáncer, ¿no? Entonces, en un hospital les dieron la posibilidad de trabajar con personas con un diagnóstico terminal, lo que se llama típicamente desahuciados, ¿no? Entonces empezaron ellos a trabajar con estas personas de manera periódica, con ejercicios mentales, ayudándolos a sanar incluso lo que había causado la enfermedad, ayudando a resolver, a sanar las culpas, los enojos, los apegos, a poder sanar aquello, ¿no? Porque no importa cuánto hace que pasaron determinadas circunstancias, si todavía nos duele, es momento de atenderlo. Hay que atenderlo, porque si no nos va a enfermar. Entonces, cuando aparece hay que atenderlo. Cuando ellos empezaron a trabajar con estas personas que estaban todas desahuciadas, resulta que el resultado fue de que todas sanaron. Todas, sin excepción de este grupo de más de 20, sanaron. Sin embargo, hubo una particularidad cuando continuaron el seguimiento de estas personas. Hubo un grupo de personas que sanó y nunca más volvió a tener cáncer. Nunca más volvió a tener cáncer. Murieron luego de cualquier otra cosa, no de cáncer. Pero hubo otro grupo que, pasado el tiempo, volvió a enfermar de cáncer y murió. Entonces, en todos los escritos
escritos que ellos tenían del seguimiento de estos pacientes, empezaron a verificar cuáles eran las diferencias, cuál era la razón por la que un grupo sanó completamente y no hubo vestigios de nuevo de esta enfermedad y el otro grupo no. Y entonces llegaron a la conclusión de que las coincidencias que tenía el grupo que luego se volvió a enfermar y murió de cáncer era que lo que tenían era miedo a la muerte. Le tenían miedo a la muerte. No era que querían vivir. Sanaron en ese momento, pero sanaron porque tenían miedo a morirse. El grupo que sanó completamente y no volvió a tener dificultades con la enfermedad era porque tenían razones para vivir. Estaban enfocados en la vida. Y eso hizo la diferencia en los dos grupos. De ahí que sea tan importante cómo nos hablamos, qué es lo que pensamos, dónde ponemos el enfoque, dónde está puesta nuestra mirada cuando alcanzamos lo que queremos alcanzar. Es un trabajo interno poderosísimo. Lograr alcanzar aquello que quieren en cuanto a cuestiones de salud, porque lógicamente es un trabajo interno poderosísimo que uno los guía y les enseña, pero la persistencia que tienen las personas que por ahí he acompañado en este camino y han podido calmar y mejorar y contribuir con los tratamientos que sea que se estén haciendo desde adentro hacia afuera con estas técnicas ha sido maravilloso. Enfermedades como la fibromialgia, les contaba el otro día que estaba Guillermo, que la fibromialgia fue una de las aquí está Ale Ponce, también un caso de fibromialgia que llegó a mi consultorio agarrándose de las paredes, Ale. ¿No es cierto, Ale? ¿Querés contar un poquito tu experiencia? ¿Cómo fue PNL y la salud contigo? Bueno, sí, la verdad que ya no podía caminar y no tenía fuerzas en las manos. Tuve que dejar de trabajar y me la habían recomendado 5 chicas, pero como que yo no creía. Y un señor que lo había intentado estudiar, acabo de fumar. Entonces me dijo, Ale, usted tiene que ir. Entonces es como que ahí me cayó la ficha. Entonces ahí decidí ir a Milka. Y bueno, mis 2 primeras secciones salí llorando. Este, pero a partir de ahí yo no tengo más la fibromialgia. Sí me suele pasar que por ahí me voy a levantar y me duelen los pies el empeine y yo misma digo, Ale, ¿dónde tenés que ir que no querés ir? Consciente la emoción y se me va el dolor de pie. De eso se Así que trata la herramienta, ¿no? De aprender cómo trabajar con nuestro cuerpo, cómo negociar con nuestro cuerpo, comprendiéndonos, escuchándonos, atendiéndonos. Muchas gracias, Ale. Es muy lindo tenerte en la sala. Qué bueno que hayas podido conectar hoy. Gracias por estar por ahí. gracias a vos. Y de eso se trata, ¿no? Que podamos aprender a escuchar al cuerpo. Simplemente cuando el cuerpo tiene un dolor, cuando el cuerpo tiene una sensación, una enfermedad, está gritando que nos atendamos, que nos cuidemos, que nos queramos, que nos demos unos mimos, que nos regalemos un poquito de tiempo. Y no es tanto lo que nos pide. Somos las personas más importantes en nuestra vida, viviremos con nosotros el resto de nuestros días. Por lo tanto, es fundamental que nos atendamos, que nos regalemos un poquito de tiempo, que nos mimemos, porque nos merecemos estar bien y vivir livianos y vivir más felices. Cuando hablamos de la PNL y la salud, hay muchas técnicas que tienen que ver con aprender a decodificar un dolor, una enfermedad,
Yo combino algunos de mis conocimientos de biodecodificación junto con la PNL, también los enseño en clases a mis alumnos, pero es maravilloso poder comprender cómo funcionamos, porque no es más que eso, ¿saben? Es saber cómo es que mi mente lee esta información que hace que me duela tal cosa. ¿Qué está pasando por adentro mío? ¿Con qué conecté para que me sienta de esta manera? Para que me pase esto, para que me duela aquello, para que me haya enfermado, ¿qué me quedó atragantado ahí? Y siempre cuando lo atendemos empiezan a aparecer las respuestas. No quiere decir que no nos vamos a enfermar nunca, porque bueno, vivimos en un mundo donde, bueno, los bichitos andan por ahí. Ahora nos enfermamos cuando nuestras defensas bajan. ¿Cuándo bajamos la defensa? ¿Qué bajó nuestras defensas? Si atendemos la causa, el resultado también se modifica. Entonces aprendamos a atendernos, a escuchar lo que pasa dentro nuestro. Cualquiera de las situaciones de enfermedad o sensaciones recurrentes, la depresión, las emociones, es simple poder ayudarnos a comprender cómo funcionamos para que en un trabajo consciente podamos con nosotros mismos ir reeducándonos. Por eso es tan importante estar en este estado del no saber, ¿vieron? Este estado del no saber, no sé nada, a ver que me sorprenda, que la vida me sorprenda, que la situación, que la herramienta, que las técnicas me sorprendan para que pueda comprender cómo funciono adentro mío. Eso va a permitir que seamos como nuevitos para empezar a escribir un nuevo libro dentro de esta maravillosa caja que tenemos sobre los hombros. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes hoy. No sé si conocían la historia de Milton Erickson, es uno de los maestros a los que se estudió. Yo utilizo varios de los ejercicios tomados de él, tomados de la Gestalt, en la PNL, los trabajo en sesión y los enseño también en la formación. Les cuento que la semana que viene comienza el grupo de este 2021, comienza un hermoso grupo que va a cursar los martes y jueves. Todavía están a tiempo, si están interesados en poder hacerlo, pueden consultar luego por privado. Ahí Tati, que está, seguramente va a colocar en el chat mi número de teléfono por si hay algunas personas que hayan sido invitados por otros y no lo tengan. Podemos aprender esta técnica o pueden atenderse en sesión si así lo desearan también. Está la posibilidad. Hay un grupo que tenemos también que se llama la Red Mundial de PNL, donde toda la gente que está ahí y que sigue las actividades que yo realizo tiene un beneficio particular con algunos talleres que vamos a empezar a practicar y a aprender juntos los días miércoles. Así que si quieren también pueden interiorizarse en ese grupo que se llama Red Mundial de PNL. Está el link colgado en las redes sociales, en mis redes sociales. Pueden entrar voluntariamente al grupo. Bueno, en lo que respecta a mí me encanta estar con ustedes, así que si quieren hacer alguna pregunta, aquí estoy a disposición. Todo lo que quieran podemos charlarlo aquí. Si tienen ganas, pueden abrir sus micrófonos, preguntar o levantar la mano. Olguita, abriste tu micrófono. Sí. A ver, Olguita y después... Y aún así me da tiempo para tomar un té. Hoy sí me levanto. A ver, Olguita, ¿te escucho? Sí, Milka, cuando vos decís que nos atendemos, no me doy cuenta mucho qué debería hacer en forma práctica para yo atenderme. Porque que de pronto me duele la cabeza y me doy cuenta por dónde viene, o sea, qué emoción me está inundando a mí, qué pensamiento pesado tengo en mi cabeza que me está produciendo, qué preocupación me está produciendo ese dolor. Pero luego, bueno, digo, me tengo que atender y pienso en distraerme
Y no sé si ese es el camino adecuado para poder atender mi cabeza y salir de ese estado. Bueno, vieron que cuando decíamos en la parte lingüística, decíamos de tomar especial atención sobre el uso de las palabras, ¿no? Quiero tomar tus palabras, Olguita. Primero dijiste preocupación. Yo digo siempre de que el problema de las preocupaciones es el pre. El principal problema de las preocupaciones es el pre. Le sacamos el pre y ¿qué queda? Ocupaciones. Cuando nos empezamos a ocupar, se acabó el ruido que teníamos, el revoltijo que teníamos dando vuelta en la cabeza. El problema de las preocupaciones, cuando yo determino que algo es una preocupación, lo primero que tengo que sacarle es el pre. Y entonces empiezo a darle alternativas a mi mente de cómo ocuparme de aquello que está inquietándome, de aquello que está restándome paz, ¿no? Lo primero, cuando yo determino que hay situaciones que son una preocupación, lo primero que le saco es el pre. Y entonces ya tengo media carga. Y empiezo a ocuparme de aquello que está inquietándome. Y empiezo a buscar alternativas de solución, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado dijiste, ¿cómo me atiendo? ¿No? Si yo sé que algo, una preocupación dijiste, ¿cómo me atiendo? Y después dijiste algo que me hizo ruido, pero quiero que te escuches, porque dijiste atenderme, y seguido a eso, la opción que diste fue distraer mi atención. Distraerme. Si te distraes, ¿te atendés? No. Bien. Entonces, si yo me voy a atender, lo que voy a hacer es primero, fíjense, si no, revisen esto, ¿no? ¿Cuántas veces sentimos una sensación que nos incomoda? Y vamos por la vida con esa sensación. Pueden pasar días, semanas, ni hablar, porque algunas personas hasta años. Pero bueno, y vamos con la sensación, pero jamás nos detuvimos a decir, che, ¿cómo se llama esto que siento? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le pondría? ¿Qué es dolor? ¿Es enojo? ¿Es tristeza? ¿Es angustia? ¿Es pena? ¿Es rabia? ¿Cómo se llama? Esto que estoy sintiendo, lo primero que tengo que hacer, si me voy a atender, me voy a presentar conmigo. Voy a decir, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Milka. ¿Vos cómo te llamas? ¿Te llamas tristeza? Ah, bienvenida a mi vida. ¿Qué viniste a enseñarme? Saben que cuando hablamos de las emociones con PNL, un concepto que pregona por ahí Anthony Robbins, es de que las emociones no son ni buenas ni malas. Para la PNL, las emociones son inspiradoras o para la acción. Ni buenas ni malas. Están dentro de esta caja perfecta y maravillosa, por lo tanto, nada de lo que habita aquí está para hacernos daño, ni siquiera la peor de las enfermedades. Está para que corrijamos, atendamos, sanemos aquello que hemos postergado, nos prestemos atención. Todo está para algo. Si aprendemos el para qué, si descubrimos el para qué, entonces el resultado también se modifica. Cuando nosotros comprendemos que las emociones y las sensaciones y los dolores tienen un propósito, lo que vamos a hacer primero que nada es saber cómo se llama, cómo se llama eso que siento. Y una vez que sé cómo se llama, entonces puedo seguir trabajando conmigo y saber qué me lo causó. Hay diferentes técnicas, ¿no? que aprendemos en los talleres, en los cursos que son elementales. Vos el año pasado estuviste en alguno de los talleres, Olguita, y ahí vimos, si no me equivoco, alguna de estas técnicas para poder aprender a preguntarle al cuerpo, ¿no? Pero lo fundamental es saber cómo se llama lo que siento. Y después, bueno, ¿qué lo ha causado? Y la tercera pregunta obligada y que siempre, siempre, siempre debe aparecer es el ¿para qué estás en mi vida? ¿Para qué? No ¿por qué? El por qué es una de las preguntas que es indispensable eliminemos del vocabulario. El por qué coloca la mente en una postura de victimización o de justificación. No nos estaría favoreciendo en este caso. Pero la pregunta obligada es ¿para qué? ¿Para qué apareció ahora esta emocionalidad? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere que corrija? ¿Qué es lo que quiere que atienda? ¿Qué es lo que quiere que haga o que deje de hacer?
¿Qué propósito tiene esto que estoy sintiendo ahora? ¿Qué tendría que pasar para que se vaya? ¿Estoy dispuesta a hacer y a negociar con mi cuerpo y hacer lo que me está pidiendo? Y cuando lo hago, lo más maravilloso es que funciona. Bien. Pero de eso se trata atendernos. Yo puedo distraer mi atención, pero el dolor va a seguir. Y quizás se pase por un ratito porque cambié el enfoque, pero después de un rato va a volver. ¿Por qué? Porque me está suplicando, atendeme. Hola, estoy acá. ¿Cuándo me vas a escuchar? De eso se trata atendernos. ¿Respondí a tu pregunta, Olvita? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Olvita. Bien, voy con Coti, que tenía también hace un ratito el micrófono abierto y la manito levantada, y después voy con Carola. Caro, que tenés la manito levantada. Dime, Coti, Hola, te Milka, escucho. buenas noches. No, Buenas noches, mi amor. quería hacerte dos preguntas. Una está prácticamente resuelta porque ya le presté atención, así es que bueno, con lo que acabas de explicar. Así es que, bueno, no, y la otra tiene que ver, disculpa, porque hay un matrimonio amigo que deseaba tomar el curso de programación, pero no sé, que se conecte a lo mejor con vos porque ellos pueden a partir de las 20:15. Pero, perdón que interrumpa, pero lo pregunto ahora, si no me iba a olvidar. Entonces, no sabía, le digo que se conecten con vos y que hablen. Sí, Bien. por ahí la posibilidad sería que, bueno, que se conecten y vemos alguna alternativa. Bien. Ahí lo vemos. Pero sí, con total confianza. A todos les digo, aprovecho a decirles, mi número de teléfono, este que ha escrito Tati ahí en el chat, está a disposición de todo el mundo porque está en las redes sociales, circula por todos lados. Si hay alguien que ustedes sientan que necesita por ahí atenderse o tener una sesión, ustedes compartan el número con total confianza. Bien. Así que pueden hacerlo llegar sin consultarme, si lo pueden pasar, a eso me refiero. Con total confianza pueden compartirlo porque la gente lo va a encontrar en las redes sociales igual, porque está por todas partes. Así que si esto ocurre, que se comuniquen conmigo y ahí vemos cómo podemos dar una alternativa de solución, Coti, ¿sabes? Muchas gracias, Milka. Y lo demás ya estaba respondido cuando Olga preguntó, así es que muchas gracias. Buenísimo, matamos dos pájaros de un tiro, ¿bien? Buenísimo. Debe haber sido la pregunta que tenían la mayoría, ¿no? Porque a veces suele pasar, ¿no? Preguntó uno que se animó a levantar la mano y resulta que todos, ay, yo te iba a preguntar lo mismo. Pero bueno, buenísimo. Así que fuiste la voz del grupo. Fuiste voz del grupo. Gracias, Olita. Gracias, Coti. Voy con Caro. Las palabras son sumamente importantes, como vos decías. Eso es fundamental, así que gracias. Bueno, a vos. Carola, ¿te escucho? Tenés el micrófono apagado, mi amor. Ahora sí. ¿A mí me hablas? Sí, mi amor. Bien. Tenías la manita levantada. Se me escucha, lo que ustedes hablan, se me ha escuchado entrecortado todo el tiempo. Bueno, te quiero comentar algo que me pasó hoy día. Venía de regreso de mi trabajo. Ayer recibí una noticia muy, muy, muy linda, que aprobaron el implante de mi hija y que ya está acá para que la puedan operar. Y venía en el camino y quería explicar mi llanto y no pude hallar la explicación de por qué me agarró ese llanto tan desesperado que llegué acá a casa y todos me preguntaban qué me pasaba. No sé si es llanto de felicidad, después de haber luchado tantos meses con este implante. De verdad que me desbordé de llanto hoy día. Y, o sea, yo lo relaciono en que llevo muchos meses luchando para que le aprueben este implante a mi hija. ¿Cómo lo tengo que tomar a esto, Milka? Porque es un llanto que me salió
tan de adentro, tan del corazón, tan que me tuve que estacionar a la orilla de la ruta para poder terminar de llorar, y que quería terminar de llorar y no podía, y seguí manejando y seguí manejando y seguí manejando hasta que llegué a casa y me limpié las lágrimas antes de entrar a mi casa, porque nunca me ha gustado que me vieran quebrada llorando, y no lo pude lograr tampoco. Bueno, Eso me pasó hoy día. Y terminar de llorar, ¿qué sentías? ¿Angustia o alivio? alivio, Entonces te pregunto, alivio. ¿de Y es como que cuánto tiempo las lágrimas contenidas? no, se te escucha entrecortado, Milka. A ver, para. ¿De cuánto Voy a tiempo ver. eran las lágrimas que tenías contenidas? ¿De cuánto ¿De cuánto tiempo? tiempo me preguntaste? ¿De cuánto tiempo eran las lágrimas que tenías contenidas? Exactamente, ya hace más de un año. Bastante, ¿no? ¿Y esa Sí, cantidad de sí, lágrimas sí. crees que se podían sacar en un solo llantito? No, reconozco que no. El tema es que lo que determina lo que nos pasa y lo que hacemos con lo que nos pasa es el resultado, Caro. Es el Sí. resultado. Entonces, por eso mi pregunta inicial fue, ¿qué pasó con vos después que lograste calmarte? ¿Decís, fue un alivio o era angustia? Decís, no, fue alivio. Tenía, Entonces, si era una mezcla de angustia y de la misma vez alivio, porque en cierta forma, dentro mío yo sentía que descuidé algo de mi hija por abocarme a otra persona que yo ya te conté el caso, que cuidé a mi cuñada durante 3 años en estado vegetativo, y sé que en ese proceso de esos 3 años tendría que haber atendido a mi hija con su problema de oído, lo cual ella perdió la audición. Entonces, cuando el médico aprobó esto, el implante, que es un implante muy, muy caro, carísimo, que sé que jamás en la vida voy a poder pagar un implante tan, tan caro como el que le aprobaron a mi hija. poner ¿Cómo? un implante coclear es el que le van a poner, Sí, sí, así le van a poner un implante cloqueal, que es el segundo implante que se va a aprobar acá en la Argentina, que cuesta $250.000, que jamás en la vida lo hubiese podido pagar. Y es como que con este llanto sentí este alivio, esta paz que sé que hacía mucho tiempo que no la tenía, eh, que como que yo me siento culpable, pero que el doctor me explicó que no me sintiera así porque esto es algo que ella lo tiene genético desde chiquitita, pero que como yo me sentía culpable en el sentido de que si yo en ese tiempo lo hubiese atendido más profundamente a mi hija, no hubiese llegado a perder la audición, hubiesen podido rescatar algo. Pero bueno, el hecho de que ayer me dieran esa hubiesen podido noticia rescatar algo, y si hubiesen podido rescatar algo, se hubiese llegado a la posibilidad de que ella adquiriera un implante coclear. Sí, 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 también lo hubiesen tenido que hacer, por más que le hubiesen rescatado parte del oído. En realidad a Sheila se le hizo un colesteatoma, un tumor que le comió le comió el huesillo y le comió parte del cráneo. Ese colesteatoma se alimenta de huesos nada más. Y eso ha ido creciendo dentro de su oído. Y o sea, de tantas veces que yo la llevé al médico, solo me daban antibióticos, que era una infección pasajera, que era por la pileta, por el agua, por esto o aquello, y resulta que no, que toda esa secreción de pus que ella sacaba era el tumor que estaba presionando y que esa pus le hacía salir hacia afuera, que se descubrió después de mucho tiempo. A mí me hubiese gustado descubrirlo antes, pero bueno, las circunstancias de la vida me presentaron otras cosas, de mucha angustia, mucho dolor, porque es muy doloroso cuidar a una persona en estado vegetativo durante 3 años, estar yendo 3, 4 veces a la semana a cuidarlo, es muy doloroso. Y bueno, gracias a Milka pude superar ese dolor,
que cada vez que me hablan de ella no lloro como lloraba antes, porque me ayudaste a superar ese dolor tan grande que yo tenía en mi corazón. Y bueno, y eso es lo que me pasó hoy, de ese alivio, es como que me descargué y me saqué ese peso de encima que yo tenía. Bien, viste que era Un más punto más alivio. logrado, Milka. Vamos por más. Si bien hay una mezcla, hay que por ahí trabajar la culpa, esa culpa que tenés, por ahí usando el lenguaje correcto, sin justificar, pero viste que cuando otras personas nos dicen, no te tenés que sentir mal, uno se siente peor. No, pero vos no sos Sí, es culpable de lo que le verdad, pasa. No sos culpable. es Porque sigue cierto, es siendo, lo que me pasa. claro, visto desde la mirada del otro. El asunto es lo que te pasa a vos con lo que pasa y la manera de poder observar esto de la manera más objetiva en este momento, donde sí te has podido ocupar ahora de tu hija, donde sí has podido lograr lo impensado, donde, ¿ya tiene fecha de cirugía? No, eso estamos esperando a la merced del médico ahora. Él ya aseguró que Bueno, en estos días se va a comunicar con nosotros. A mí el que me habló fue la empresa Medel, diciéndome que el ajá, implante ya está acá en Buenos Aires, que hay stock disponible y que llegaba en 3 días. Ahora tengo que qué esperar al lindo, doctor que nos llame para hacer la cirugía. Estaba qué muy, muy bendición. feliz. No, no saben lo que yo me he llorado porque tengo esa tranquilidad ahora que sé que antes no la tenía. Bien, Y bendiciones bueno, entonces. y voy, muchas Correte gracias, un Milka. poquito la culpa y disfruta lo que de verdad ha sido un regalo, una Sí, bendición. sí, sí, Busquemos impedir que la culpa se robe también en este momento. No, sí, a sí. ver, después la vamos a atender Bueno, porque hay que atender, pero en este momento dale permiso al disfrute del logro, porque no sí, es un logro, es un pequeño milagro que se te ha sido concedido seguramente. sí, A vos, claro que a tu sí, hija. Milka. La verdad que sí. Y sabes que tener en cuenta todos los puntos que vos me enseñaste, me ayudó a ser valiente, a no quebrarme, porque yo les voy a decir la verdad, yo antes tenía la costumbre que cada vez que hablaba algo, me largaba a llorar. Ya sea que me Ujú. hicieran una pregunta, ya sea que tuviera que enfrentar alguna situación o un problema, yo me bloqueaba y me largaba a llorar. No había forma en que yo pudiera salir de ese pozo. Y bueno, gracias a Milka, Estás rejuvenecida, Caro. todos me dicen lo mismo. Rejuvenecida 10 segundos. Eso no lo hice yo, eso lo has hecho vos. No, Estás- eso es lo que vos me enseñaste de quererme a mí misma, que vos me lo dijiste, me acuerdo la primera vez que nunca, nunca, nunca se me va a ir de mi mente cuando vos me dijiste, ¿por qué te dejaste de querer? ¿Por qué te Ujú. abandonaste? ¿Por qué? Y es como que todo volvió a mi mente como yo realmente era antes, que siempre me gustaba arreglarme, siempre fui coqueta, siempre, siempre, siempre fui de esas mujeres Bueno, de que me gustó arreglarme. Y me hiciste retroceder a una edad que yo me la había olvidado, que me encantó esa parte porque lo disfruté tanto, Milka, recordar mi adolescencia de lo que yo era y de lo que había perdido, fue tan lindo, lloré tanto porque recuperé realmente lo que yo había perdido. De verdad, infinitamente agradecida, Milka. una victoriosa Aún, de varias batallas. sí, y aún Hay me algo que no quedan has cosas mencionado, por hay algo que no has mencionado, pero que también en el medio de todo esto tu salud también estaba en sí, riesgo. sí, sí, hay algo que yo no les he contado, que me diagnosticaron cáncer hace 4 años. Y en ese proceso pasó lo que le pasó a mi cuñada, que por una mala praxis la dejaron en estado vegetativo. En ese interín de esos 4 años falleció mi suegro de cáncer en el estómago. O sea que han sido muchas emociones muy fuertes que yo no las supe superar. La muerte de mi mamá de un accidente. Hemos pasado realmente cosas muy tristes, muy, muy, que les puedo asegurar que todas esas cosas tristes se llevó, por decirlo así, mi alma de todo lo que me gustaba disfrutar de la vida. Y bueno, cuando me recomendaron a Milka,
Como siempre, yo siempre he sido muy desconfiada, no soy de abrirle el corazón a nadie, soy muy cerrada, que es algo que me enseñó Milka también, aprender a expresarme, aprender a hablar, decir lo que siento, pero de una manera adecuada, que también lo tuve que aprender, que es como le comentaba a Milka, que cada vez que yo hablaba era muy hiriente para hablar, no medía las palabras. Bueno, y en eso también trabajamos con Milka, de saber hablar y expresarme. De verdad que yo he pasado muchas cosas tristes, pero muy tristes. Entonces, el encontrar a Milka, a reacomodar mi mente, eso de verdad que se lo agradezco muchísimo, infinitamente. Me ha ayudado Gracias, mi mucho amor. y no duden en confiar en Milka, que realmente les va a ayudar a salir y a sobresalir sobre todo lo que uno ha perdido, de lo que a uno más siempre le ha gustado hacer, de lo que uno disfrutaba. Bueno, y otra de las cosas que me había engordado muchísimo, muchísimo, me había aumentado 96 kilos y bueno, ahora estoy en 77. Muy feliz porque Sí, gracias a estás la hermosa, diosa. reprogramación que me hizo, ¿cómo? Estás hermosa, digo, estás hecha una diosa. Gracias. Gracias a la reprogramación que hicimos con Milka, de reprogramar mi mente, de muchas cosas que yo había perdido, las he recuperado. Las he recuperado no al 100%, porque hay cosas que, como dice Milka, todavía las tengo que pulir. Hay cositas que han pasado últimamente que, bueno, ya vamos a tener una sesión con Milka, que no se las he comentado, pero a la misma vez sí recordé cada momento y cada proceso de lo que ella me enseñó y lo he tratado de sobrellevar. Hay cosas que me superan, que me cuestan, que no lo puedo llevar a cabo, que espero que en algún momento sí, que cuando me haga clic en mi mente, como dice Milka, haga la unión, se conecte lo que se ha roto, eh, espero poderlo lograr, solamente es. Y muy agradecida, Milka, porque de verdad que quizás muchos de ustedes estén pasando por diferentes problemas, diferentes dificultades, que lo crean que es un obstáculo y que no puedan salir, pueden tener la plena confianza de que van a salir adelante. Siempre, siempre que uno se lo proponga y lo logre. Gracias, gracias. Mirá, si yo preparo estas cosas no me salen. Si las hubiera preparado no me salen. De Hay verdad cosas que, pobre, Milka no prepara nada de esto porque lamenté mucho poderme conectar tarde, porque no me no me conecté al salen. principio, porque estaba en otra reunión, pero siempre que puedo conectarme y aprovechar mucho o poco de lo que escuché de Milka o de los demás, a mí me ayuda muchísimo. Gracias, Caro, gracias, 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 Muchos cariños a gracias. todos y los felicito a cada uno de ustedes por querer superarse en la vida y no bajar los brazos. Sigan adelante, que esta es una muy linda terapia. Me encantaría hacer todo lo que Milka está haciendo, pero bueno, a veces las circunstancias de la vida no son las mismas. Pero bueno, los animo a que realmente todos Vamos a sigan. encontrar la forma, vas a ver, ya la vamos a encontrar. Ay, Estamos pensando, ojalá, porque yo quiero estar. ya la vamos a encontrar. Bueno, los Escúchame, dejo Caro, porque mi familia me está esperando para no te vayas, cenar. no te vayas. Una cosita que por ahí les puede ser útil a la mayoría. Primero, gracias. Yo siempre digo que yo tengo un concepto y digo que siempre lo que la gente dice de otros y ve en otros sin duda les pertenece, porque yo no puedo apreciar la belleza de una persona si no la tengo dentro. Y eso pasa en el caso de cada uno de nosotros. Cuando valoramos algo que un otro tiene es porque nosotros también lo tenemos adentro, pero a veces no nos hemos dado cuenta que lo tenemos adentro. Es más fácil verlo en otro. Entonces simplemente la respuesta a todo tu cariño y todas tus palabras de tanto aspecto es que no es más que tu reflejo lo que has visto. Y que el Sí, y trabajo sabes, Mica, que algo que aprendí es aprender a creer lo que las personas dicen de mí. Que me acuerdo que un día me lo dijiste, ¿y por qué no crees lo que te dicen? Porque no lo creo, porque no me considero así. Y he empezado a prestar atención de las palabras que me dicen, los halagos que me dicen, de las felicitaciones, nunca las agradecía.
de verdad que nunca las agradecía, siempre me mantuve en el silencio, porque nunca me creí una persona así, nunca me consideré que me tuvieran en tal alta estima y con esas cualidades, que a veces yo sé subir estados donde me mandan palabras o frases que me las escriben y yo las subo porque he empezado a creer en ellas, en esas palabras que me dicen. Entonces valoro muchísimo y también lamento de muchas personas que siempre me dedicaron su atención, su cariño y nunca se lo supe agradecer. Así que ahora, cada persona que Jamás sube es una frase linda mía o que me hacen halagos lindos, lo subo y lo publico. Que creo que Milka, si me sigue, los debe leer. De todas las eh, cosas lindas que las personas sienten hacia mí y qué que yo lindo. antes no lo sentía así. Mira, quiero tomar algo de lo que dijiste, es que puede servirnos a todos en esta linda charla que tenemos esta noche. Y yo voy a tener que abrir las dos hojas de la puerta para poder salir de acá después, porque no sé, estoy así de grandote. Decías una expresión que solemos utilizar muchas veces y es que una determinada situación nos supera, ¿no? Esa expresión que utilizamos tantas veces, yo digo, si simplemente le diéramos permiso a nuestra mente de hacer este simple ejercicio, ¿cuántas cosas ya pasé? ¿Cuántas cosas ya superé? Si todas esas cosas, una a una, las colocara en un montículo, ¿no? Como para poder verlas desde afuera, porque a veces como están adentro no las concientizamos. Entonces las voy a poner acá afuera y digo, ¿cuántas cosas ya pasé? Y las veo y digo, ¿qué es lo que a qué es a lo que estoy haciendo referencia que me supera? ¿A esto? Comparado con esto, ¿qué es esto? ¿Me supera en realidad? Si todo esto no ha superado mi aguante, no ha superado mi amor, no ha superado mi paciencia, no ha superado mi salud, mi capacidad de pensar, de resolver, de atender, o incluso hasta de llorar, de sentir, de amar, si nada de todo esto me superó, ¿podrá superarme esto? ¿Qué es esto comparado con todo esto? Es simplemente darle a la mente el permiso de entender lo que de verdad estamos diciendo con lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Podría algo superarnos? Si ya venimos acumulando experiencia, aprendizajes, cualidades, capacidades, ¿hay algo que pueda ser superior a nosotros? Si fuera superior, ¿nos sería permitido en la vida? Si fuera más grande que nosotros. Si la vida es una escuela y un aprendizaje, ¿no? Simplemente eso, ahora sí te libero. Sé que debes ir a atender a la familia, pero te quería comentar esto porque me pareció interesante compartirlo ya y tomarlo de tus palabras, Caro. Te agradezco un montón la propaganda, así que tengo una chica que me vende muy bien. No quiero que lo tomen como una propaganda, sino como una realidad de lo que uno vive en la vida diaria. Y que a Gracias, mi veces uno amor. se desespera tanto, tanto, y se hunde tanto en la angustia, en la desesperación, en la decepción, que no ve más allá con la mente de lo que tenemos afuera, lo que tenemos enfrente, de disfrutar. Y otra cosa que aprendí de Milka, a disfrutar cada momento de la vida, que lo había dejado de hacer de hace muchos años. Me preguntan en casa, ¿qué vas a hacer? Me voy, le digo. ¿A dónde te vas? Voy, le digo. El que quiera venir, que me acompañe. El que no, que se quede. Bien Y ahí. siguen Muy bien. todos atrás mío. Me siguen todos atrás mío para ver qué es Seguro lo que que la yo voy vamos a pasar bien, así que vamos, no sé a dónde vamos, pero vamos, dicen. ¿Viste? sí, a donde yo los voy a llevar es el lago, el anochecer con la luna que se refleja en el lago, que creo que debes haber visto mis fotos. Ay, no. ¿Te sentís bien? Me dicen, sí, hoy tenía ganas de ir al lago, ver la luna y disfrutar el reflejo de la luna. ¿Quién quiere venir? Y volverme a mi casa. Está bien. Ahí mira, tenés a Susi que con esas locuras capaz que te acompaña. La Susi es de esa. Tiene la Genial. tiene el Vamos mismo a chip que juntar vos. a Susi. Hay que acompañarla, Susi.
Bueno, mis queridísimos amigos, ha sido un placer. Miren cómo se pasa la hora, son ya casi las 11:20 de la noche. Les agradezco enormemente el tiempo, la voluntad, las muy bonitas palabras. Sincera y honestamente les agradezco el amor que atraviesa esta pantalla y que me llega el amor de cada uno de ustedes. Sinceramente, muchísimas, muchísimas gracias. Siempre digo de que esta herramienta nos ayuda a vivir más felices y más tranquilos, más en paz. De verdad que nos ayuda. Así que porque mucha más gente pueda conocerla y pueda aprender a vivir más tranquilo, más feliz y en paz. Vamos por ello. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Besitos. Estoy viendo a Maurito. Me están Hola, esperando con la Mau. comida. Adiós. Bueno, vaya rico. Chao, Yo tengo que ir a amor. cocinar. Porque no me han cocinado hoy. Bueno, muchísimas gracias. Hola Eve, que estás por ahí también. Hola Adriana, hola Irene. Muchísimas gracias. Mercedes está por ahí. Laurita, Laura, te abrazo, amiga. Ale, has aparecido Ale, mi Ale de Canadá. Sí, Amor, ¿cómo estás? Qué lindo. Hace tanto que bien. no te veo. Pasado, me parece que no te veo. Parece que hace mucho, solo un mes y medio, pero parece que hace más. Eso es cuando nos extrañamos. Qué Muy lindo linda la verte. charla. Una facilitadora en PNL que se certificó en diciembre del pasado año, junto con Eve Viale, que también de Rosario están ahí conectadas. Hola Eve, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. No pongo cámara porque no tengo No tenés buen internet. nada. Claro, no, acá en Cosquín no lo tengo. Bueno, Un besito para todos y un besito, Ale, a lo lejos. La Cariños, quiero cariños, muchísimo. Eve. Gracias, gracias. Cuídate. Un besito. bueno. Me despido gratamente, abrazada por el cariño de todos ustedes. Espero que también les llegue mi profunda gratitud y amor incondicional. Sepan que estoy al alcance de un mensaje para lo que necesiten y para la gente que crean que les pueda hacer bien, también con gusto y con mucho placer. Ayudemos a que este mundo sea un poquito mejor y que aprendamos a vivir y a usar esto que es tan perfecto y que ha sido un regalo que se nos ha otorgado. Usémoslo a nuestro favor para sentirnos bien y para incluso ayudar a que los demás se contagien de esa energía. Hola Rosita, te mando besos también, que no te he nombrado, Rosita de mi corazón, te mando besos, te quiero. Yo también, te leí los labios, ¿viste? Anita, besitos, Olguita, Ale, Marga y Germán ahí que deben estar ahí conectados, han apagado la cámara porque seguro que no tienen buena señal. Muchísimas gracias, Susi, Bruno, que siempre. Gracias, Margarita. Gracias por Hay tu un amor, LG por tus conectado palabras. aquí. Muchas gracias. Bueno, que tengan una muy buena noche. Hola, Ferchu está por ahí también. Hay algunas personas, me estoy olvidando de saludarla. Bueno, les mando besos a todos, los abrazo, bendiciones, feliz descanso. Y nos encontramos en cualquier playa del mundo, como dicen por ahí. Les mando un cariño hermoso por ahí en los sueños, quién sabe, nos encontramos ahí en alguna playa del mundo. Qué lindo, y en otra charla también, seguro, con seguridad. Podemos charlar en los sueños. El sábado a la mañana probablemente esté dando otra charla porque hay gente por ahí de otros países que tenemos un horario distinto y que quisieran sumarse por ahí a estas charlas y como son siempre de noche, sería de madrugada a veces para ellos. Así que vamos a ver si el sábado en la mañana quizás nos conectamos un ratito más. Así que les mando un cariño grande, que tengan buenas noches, los quiero mucho. Buenas noches. Muchas gracias por tanto amor. Gracias, gracias, maestra. Bendiciones. Bendiciones Chao, a todos. Chao, chao.